La última sección del tracto digestivo pues está hecha por el intestino grueso o colon. Este va a estar compuesto por el ciego, que es la región donde desemboca el intestino delgado. También en esta sección vamos a encontrar la apéndice, perdón, el apéndice. Después de ahí sigue precisamente el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Por último, el recto y el conducto anal. La mucosa del intestino grueso tiene abundantes glándulas intestinales. A estas glándulas se les conoce como criptas de Lieberkühn. Am, ¿Y por qué va a tener muchísimo más glándulas o incluso como lo veíamos en la tablita de estómago, una cantidad de moco mucho mayor? Hablaba como de 800 micras. Pues porque en esta sección se va, o la especialidad del intestino grueso, uno es absorber agua, pero también ya del intestino delgado, del intestino delgado, el quimo ya va a venir muy, muy seco, ya casi con las características de las heces fecales del excremento. Entonces, para prevenir precisamente el que dañe al epitelio del intestino grueso, la capa de moco es todavía mayor. El tipo de células que vamos a encontrar en las criptas básicamente son las mismas, o bueno, muy, muy parecidas a las del intestino delgado. Pero van a ser un poquito menos en este caso. Vamos a encontrar los enterocitos, que sirven sobre todo para la absorción de agua, y las células caliciformes, que como les decía, van a precisamente a formar todo este moco para la protección del, del epitelio del intestino. Aquí podemos ver precisamente, esto es precisamente lo que llamamos una glándula de Lieberkühn, una fosa como las que hemos estado viendo en todo el aparato, el tracto intestinal. Y veamos los tipos de células, ¿no? Los enterocitos también con sus microvellosidades, muy, muy parecidos a los enterocitos que encontramos en el intestino delgado. Y aquí podemos ver también las células caliciformes generando los gránulos de mucina para la protección del epitelio. Algo muy interesante es que aquí ya no vamos a encontrar las vellosidades que sí vemos en el intestino delgado, ¿no? Precisamente para la protección y todo. Incluso aquí en la imagen también nos pone la cantidad de vascularización, también hay linfáticos, arterias y venas, un ganglio linfático, o un centro germinativo, más bien lo que debería decir ahí el texto. Y vamos a ver aquí un poquito también de la anatomía del intestino. Si se dan cuenta, pareciera que como que hay líneas de músculos. Estas líneas se les conoce como tenias o taenias colónicas y van a generar o va a ser porque se pierde la parte longitudinal de la capa mucosa, perdón, de la capa muscular, y se hacen estas líneas de músculo que van a ayudar precisamente a la forma en que tiene el intestino delgado, como estas pequeñas vesículas o bolsas que se hacen de intestino delgado. Cada una de ellas se les conoce como austras. Entonces, es lo que las va a producir en parte también de la mucosa interna, de la circular interna. Pero como ven, podemos ver precisamente la mucosa, la submucosa del intestino grueso, vemos la capa de músculo circular y luego parece que pierde la longitudinal, pero no es que la pierda, sino que precisamente se hacen estas tenias en algunas franjas del intestino grueso. Aquí, por ejemplo, en la foto, en este acercamiento, vemos que hay tres, una en la parte superior y otra aquí a los costados. Entonces, no es que sea única, sino que esta parte de la lámina externa de músculo, de la longitudinal, se hace en haces más gruesos que dan lugar a las tenias colónicas. Y como veían, o bueno, como estamos platicando, aquí perdimos las vellosidades. Nada más están las fosas de Lieberkühn o las glándulas intestinales donde vamos a tener la gran cantidad de células caliciformes y enterocitos absorbiendo agua, sobre todo, y produciendo moco. Vemos también tejido linfático. Luego aquí vemos las capas, ¿no? La mucosa, la submucosa con glándulas y tejido linfático y la muscular.
Aquí sí se alcanza a ver un poquito aquí está la circular interna, se alcanza a ver un poquito de la circular externa. En algunas regiones no se pierde completamente. Y por último, pues tenemos la serosa del intestino grueso. Aquí se ve con un poquito de más detalle las células caliciformes. Vamos a tener una gran cantidad de células caliciformes para proteger todo el epitelio del intestino grueso. Y miren, aquí vemos otro acercamiento a cómo se ve con microscopio electrónico de barrido la cara interior del intestino y cómo se ven las fosas de las glándulas del intestino grueso, ¿no? del liver, con las criptas del liver. Y si se dan cuenta, aquí se ven la gran cantidad de células caliciformes. Ya parecería que hay más caliciformes que incluso enterocitos en esta sección del intestino grueso. Bueno, en general en todo el intestino grueso. Entonces, la mucosa del colon, si se dan cuenta, aquí es un poquito más sencillo ver cómo ya no hay vellosidades, o sea, ya no hay prolongaciones del epitelio del intestino grueso, y solamente están las criptas, solamente están las glándulas. Aquí vemos precisamente un acercamiento tanto a la parte interior, el fondo de la glándula. Es sencillo ver las células caliciformes. Aquí con M, algunas células que están haciendo mitosis para el recambio. Como les decía, debido al roce, a la fricción que se genera con el quimo, que casi básicamente ya es excremento, pues hay mucha descamación de ciertas células, por lo tanto se necesita que haya mucho recambio celular en estas secciones. Una parte bastante interesante, bueno, interesante en cuestión general, a veces no se le da mucha importancia, es el apéndice. Esta sección, algunos consideran que es un vestigio evolutivo de cuando teníamos varios estómagos para la digestión de la celulosa, etcétera. Como tal, no es completamente inútil, podemos vivir sin ella sin mayor problema, pero los estudios histológicos se dan cuenta que hay una gran cantidad de tejido linfático. Las teorías más recientes hablan de que en esta sección del intestino muy posiblemente sea un reservorio de la microbiota colónica. La mayor cantidad del microbioma intestinal está en el intestino grueso. Y cuando hay una diarrea muy fuerte o procesos digestivos adversos, muchas veces se pierde parte de la microbiota. Algunos consideran que en esta parte del apéndice puede haber como un reservorio que pueda volver a colonizar nuevamente el intestino grueso cuando por alguna razón se generan este tipo de situaciones, ¿no? Y por eso cuando se hacen cortes de apéndice vamos a encontrar gran cantidad de folículos germinativos, de centros germinativos de tejido linfático, de linfocitos B. Y aquí en esta imagen se ven todavía más grandes aquí el centro germinativo de los linfocitos. Y vamos a encontrar, como les decía, una gran cantidad de bacterias en la luz del apéndice. Pero igual vamos a encontrar las mismas secciones que hemos encontrado en todo el tracto digestivo. La mucosa, luego una submucosa, precisamente donde está el tejido linfático, y la muscular externa, y por último una serosa. Bien, hablando del conducto anal, este va a tener un epitelio cilíndrico simple que luego se va a tornar a estratificado, plano estratificado queratinizado ya en la zona antes de salir. Bueno, primero es sin queratinizar y luego se va a queratinizar, se va a convertir en piel, que precisamente ya va a dar lugar al ano, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la parte baja del conducto anal una gran cantidad de músculo. En principio vamos a encontrar músculo liso, pero ya en la zona del esfínter anal ya es músculo recto. Nosotros lo podemos controlar a voluntad, gracias a él nos podemos aguantar un poco pues sí, la necesidad de ir al baño. También miren, hay mucho tejido linfático aquí en esta zona y vemos la transición del epitelio. Bueno, aquí esta foto me gusta porque precisamente nos deja ver los músculos del esfínter anal, ya la parte del recto. Por ahí también
las hemorroides y la parte mucosa de esta sección. También aquí en esta sección es muy absortiva. Por eso, a pesar de que aquí en Latinoamérica o en México en general ya se ha perdido un poquito la, el uso de los supositorios, es una técnica también bastante interesante, pues de la absorción de ciertos medicamentos a través de esta mucosa anal, o incluso también de alcohol, como ya muchas, quizás alguna vez lo han escuchado, que se meten, o bueno, que algunas personas, para embriagarse un poco más rápido, se meten tampones impregnados con alguna bebida alcohólica para que se absorba más rápido. Eh, entonces, esta parte de la mucosa también absorbe bastante. Y aquí es un acercamiento precisamente al cambio de epitelio. Vemos cómo aquí es un epitelio mucoso, se alcanzan a ver los núcleos, es un epitelio plano estratificado, y conforme la mucosa va llegando al ano, otra vez nos volvemos a ver la piel normal que habíamos visto en los temas de tejido tegumentario, ¿no? Ya totalmente queratinizada. Esta, no sé, quizás en algunos lados han escuchado que la piel de la boca y del ano son muy parecidos. Y hasta cierto punto, pues sí, en esta sección, por ejemplo, no hay tampoco folículos pilosos, no hay células, no hay glándulas sudoríparas, hay glándulas apócrinas, muy parecido también a lo que se encuentra en el bermellón de los labios. Entonces, pues un poco se parecen, quizás no sean totalmente iguales, pero sí se parecen un poco. Pues al fin son piel delgada sin folículos pilosos. Y también hay que decirlo, ¿no? Esta sección del recto en general, pues es una sección muy enervada. Por lo tanto, pues muchas personas, es su decisión, ¿no? Y es totalmente, si es como consensuado y es algo que ellos quieren, pues por eso muchas personas pueden llegar a tener placer por la penetración en esta sección, ¿no?